Buenas tardes, me llamo Fernando Barrera, en nombre del Parlamento Europeo, en nombre de Euskal Herria Bildu y también en nombre del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea. Os doy la bienvenida. Pasamos ahora al cuarto panel de este congreso. Vamos a hablar de las claves de las políticas climáticas europeas. Vamos a hablar también de los límites de las acciones que se pueden llevar a cabo. Y para ello vamos a contar con representantes de la Unión Europea. Vamos a hablar de la lucha contra el cambio climático. El objetivo es posponer y minimizar la aplicación de medidas frente a la crisis climática, y queremos aprender de las distintas experiencias de los diferentes Estados miembros y las regiones, tanto por parte de los gobiernos y de las oposiciones, que están comprometidos con una transición ecológica justa. Vamos a comenzar con los oradores de este cuarto panel. Vamos a presentarlos. Por favor, pido que se vayan realizando las preguntas, se vayan escribiendo a medida que vamos escuchando las presentaciones para luego retomarlas al final. Bien, vamos por lo tanto, a escuchar a 5 oradores y finalmente la relatora Idoia Letona, representante de Euskal Herria Bildu en Bruselas, nos va a hacer un resumen. Vamos a pasar a la primera intervención a cargo de Lynn Boylan, senadora del Senado irlandés por el Sinn Féin. Va a darnos una visión crítica del enfoque europeo. Adelante, Lynn. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hablar de los potenciales y los límites de la acción posible. Tenemos distintas contradicciones a nivel de políticas europeas. El Partido Verde está en un gobierno de coalición en Irlanda, también tiene sus limitaciones. Lo lamentamos, pero la calidad del sonido no es suficiente como para poder interpretarla. Si el sonido mejora, estaríamos encantadas de continuar con la interpretación.
Sí, hay problemas de conexión y por lo tanto el sonido no es bueno y no se puede interpretar esta intervención. Vamos a ver si mejoramos el sonido. Si la oradora pudiera utilizar algún tipo de micrófono también ayudaría muchísimo. Gracias. Sí, por supuesto, el uso de un micrófono mejorará muchísimo la calidad del sonido. Gracias. Bueno, vamos a intentar traducir lo que podamos. Estamos hablando de la transición justa. Hemos tenido un paquete para la recuperación de la crisis del COVID-19 y yo creo que es curioso que una pandemia, una crisis que ha tenido tantos efectos negativos, ha dado lugar a unos fondos que nos va a ayudar con la lucha contra el cambio climático. En el Parlamento se votó para incluir diferentes fondos para mejorar las infraestructuras en todo ese paquete de recuperación. Yo creo que también que la Unión Europea y muchos Estados miembros están un poco por detrás, porque el debate ha ido hacia adelante. Ya no es solo estamos hablando los que somos los verdes o los progresistas, y no es un debate que se tiene lugar en un segmento muy pequeño de la población. Tenemos, y solamente con la descarbonización de nuestra industria no es suficiente. Necesitamos asegurar una transición justa para los pobres, para las mujeres, para los sin techo, para los desfavorecidos. Entonces, mirando la transición justa para unos cuantos sectores y pensar que lo único que tenemos que hacer es descarbonizar ciertos sectores, esto no es una transición justa. Lo que necesitamos es una transformación holística, pero una transformación justa. Y el New Deal se trata de la creación de nuevos empleos. Y es verdad que esa transición sí que va a crear muchos empleos nuevos con la renovación y la adaptación de las viviendas, etcétera. Pero el reto político actual consiste en utilizar bien estos fondos. Y también tenemos que crear estos nuevos empleos y tenemos que cambiar de modelo económico sin hacer colapsar a nuestra economía actual. Y tenemos que medir el éxito no solamente en términos de riqueza, sino también en términos de la salud, por ejemplo, de la población y otros criterios. Y también tenemos que asegurar que los salarios que se ganan gracias a los empleos verdes no simplemente se gastan en esa economía de altos ingresos. Es verdad que tenemos que crear empleos dignos, salarios dignos, pero tenemos que salir del ciclo actual. Y una manera de crear empleos nuevos sin
agotar los recursos sería centrarnos en la economía de los cuidados. Es decir, tenemos que invertir en la enseñanza, en el cuidado de los dependientes, etc. Todos nosotros hemos experimentado, de alguna forma u otra, hemos visto que nuestras vidas se han vuelto más difíciles cuando algunos cuidados, algunos servicios se nos han quitado, servicios de cuidados. Eso es muy importante. Todos podemos conseguir un buen empleo, un empleo digno, pero para hacerlo tenemos que cambiar nuestras ideas acerca de qué consiste un empleo digno. Las leyes del clima también son un tema importante y en Europa estamos negociando esa nueva ley del clima, pero ese objetivo de una reducción del 55% de las emisiones para el 2050 no es suficiente. Hay voces que reclaman una reducción del 60%. Pero claro, nada de esto tiene en cuenta el rol que desempeña la Unión Europea a la hora de generar estas emisiones. Irlanda también está desarrollando su propia ley del clima, que en estos momentos está pasando por el proceso prelegislativo, y a pesar del hecho de que tenemos el Partido de los Verdes en el gobierno, esa ley se ha visto claramente inadecuada. Hemos tenido un caso judicial hace poco y en ese caso judicial, ese caso que se llevó ante el tribunal, se ha visto patente que los ciudadanos tienen el derecho de saber cuáles son las acciones que se toman y cómo las acciones están encaminadas a conseguir los objetivos establecidos. Y la ley de clima no tiene en cuenta esa rendición de cuentas. También hay una falta de atención a la crisis de la biodiversidad. Debería haber un compromiso vinculante de tener en cuenta todas las consecuencias sobre la biodiversidad de cualquier acción climática. Porque claro, la crisis de la biodiversidad está conectada a la crisis del clima. Y es verdad que la biodiversidad se ve impactada por el cambio climático, pero también se puede ver impactada y afectada por las acciones climáticas, con lo cual tenemos que tener eso en cuenta. Y todas las acciones que pretenden frenar o mitigar los efectos del cambio climático, todas estas acciones pueden tener un impacto sobre la biodiversidad, pero no tenemos en cuenta estas consecuencias. En estos momentos, la legislación europea adopta una visión muy utilitaria hacia la naturaleza. No ve la naturaleza como parte de una comunidad natural más amplia. Y luego tenemos todo el tema de los créditos de carbono y las compensaciones de emisiones. Y eso viola muchas veces el derecho de los pueblos indígenas a acceder a sus propias tierras. Ha habido un gran número de proyectos de compensación de emisiones, pero a pesar de eso tenemos una pérdida neta de hábitats del 90% en todo el mundo. Entonces es un criterio mal planteado. Se basa en la idea de que si pagamos podemos destruir la biodiversidad. Y en Irlanda eso ha dado lugar a una tradición o una agricultura basada en el monocultivo y hemos dejado grandes zonas del país, hemos dedicado grandes regiones de nuestro país a la producción de productos lácteos, pero luego tenemos que importar desde China la leche para los bebés. Es decir, nosotros producimos leche, incrementamos nuestras emisiones, pero claro, luego importamos leche en polvo para los bebés. Y yo no creo que el nuevo sistema de la política agrícola común vaya a solucionar estos problemas. Se gasta una gran cantidad de dinero todos los años en subvenciones para la agricultura, pero no se utilizan bien estas subvenciones.
muchas políticas, muchas acciones destruyen la biodiversidad en vez de ayudar a los agricultores realmente a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, muchas veces las acciones forman parte del problema y no parte de la solución. Tenemos muchos casos de sobreproducción y luego hacemos un despilfarro del 30% de todo lo que producimos. Tenemos que basar la política agrícola en la autosuficiencia, no en la sobreproducción. Es verdad que tenemos que subvencionar el sector agrícola. Tenemos que asegurar que los agricultores pueden conseguir un sueldo digno, pero lo que no podemos hacer es dejar desarrollar un sistema en el que pagamos a los agricultores por no producir. Y también a permitir a estos agricultores negociar con estos sumideros de carbono para que otra persona en otro lugar pueda hacer destrozos en la biodiversidad. Hay que pagar un precio justo por los productos agrícolas, tanto en los supermercados como en otras puntas de venta. Y también me gustaría hablar de la política europea sobre el comercio. Tenemos un bloque en Sudamérica, Paraguay, Brasil, etcétera, y hemos firmado hace poco un acuerdo con este bloque en Sudamérica para la producción de etanol. Pero claro, eso hemos hecho en Irlanda, pero también hemos dicho a los agricultores que ellos también tienen que reducir su producción de etanol. Y en cuanto a la agricultura industrial de animales, tenemos el etanol que proviene de la caña de azúcar que se puede convertir en biofuel, biocombustibles. Pero claro, ahí hay muchísimas contradicciones a las que deberíamos prestar atención. Y muchas acciones que nosotros tomamos en el campo del comercio no hacen más que acelerar el proceso de desforestación en otras partes del mundo. Con lo cual tenemos que utilizar las negociaciones comerciales para seguir y implantar nuestra agenda ambiental. Eso sería muy importante porque hoy en día en los tratados internacionales no se tiene en cuenta el aspecto ambiental. En conclusión, tenemos el potencial de hacer muchísimo más en cuanto a la acción climática, pero las instituciones son un obstáculo en muchas ocasiones. Los cambios que necesitamos para generar el tipo de cambio sistémico que necesitamos para estar dentro de este margen de no superar 1 grado centígrado de calentamiento son cambios sistémicos. Algunos intentos se han realizado para generar estos cambios. Y es verdad también que no todos los partidos que dicen ser verdes se han desligado del todo de lo que nosotros podemos llamar el capitalismo verde, con lo cual los partidos de izquierdas tienen que juntarse, tienen que movilizarse para generar ese cambio sistémico que necesitamos para luchar contra el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Lynn. Ha sido una gran presentación a pesar de estos problemas de sonido. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar ahora. Vamos a escuchar ahora a Jens, que es miembro del Parlamento sueco y va a hablar sobre la necesidad urgente de una transformación sostenible y justa. Muchas gracias, Fernando, y buenas tardes a todos. Yo me llamo Jens Holm y yo soy el presidente del Comité sobre el Transporte en el Parlamento sueco. Con casi 1/3 de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, el sector del transporte es el principal contribuyente a la crisis climática actual.
Hasta la pandemia del COVID-19, las emisiones de carbono del sector del transporte estaban en auge, a pesar de los objetivos nacionales y europeos de reducción de emisiones. Si nosotros seguimos como antes, vamos a ver un enorme aumento de las emisiones relacionadas con el transporte en Europa. Además, el sector del transporte es la principal causa de más de 400.000 muertes prematuras en Europa debido a la mala calidad del aire. Y los costes adicionales de la contaminación del aire a nivel local para los presupuestos sanitarios de los Estados miembros ascienden a la asombrosa cantidad de entre 250 y 1.000 millones de euros, con lo cual existe una necesidad urgente de reducir drásticamente las emisiones del sector de transporte. Además de los objetivos climáticos habituales, la Unión Europea tiene el objetivo de reducir las emisiones del transporte en un 60% para el 2050. Este es un objetivo increíblemente bajo y no está en línea con el Acuerdo de París. Comparen, por ejemplo, esto con nuestro objetivo nacional para el sector de transporte en Suecia, donde las emisiones del transporte deberían reducirse en un 70% para el 2030, como muy tarde. En breve, las continuas emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes son una amenaza para nuestra existencia. Pero ¿cómo podemos resolver eso? La respuesta de la derecha es confiar en el sueño de una solución rápida tecnológica y muchos biocombustibles. Y yo no estoy diciendo que las nuevas tecnologías sean malas, por supuesto que no, pero los automóviles autónomos, etcétera, todos esos progresos, estos avances tecnológicos no van a solucionar el problema. Y la izquierda debería dar la bienvenida al avance tecnológico, por supuesto, pero también debería luchar por menos y mejores transportes. Dicho de otra forma, deberíamos luchar por un cambio de comportamiento dentro del sistema de transporte. Deberíamos trabajar para tener una normativa progresista. Y también habrá que trabajar con herramientas económicas, tales como inversiones, impuestos, tarifas, para simplificar. Habrá que utilizar la técnica del palo y la zanahoria. Confiar en el mercado sería muy arriesgado. Claro, la pandemia del coronavirus es algo terrible. Mata a la gente y cierra nuestras sociedades y tiene un impacto muy negativo sobre muchos aspectos de nuestras vidas. Pero no hay ninguna crisis que no traiga consigo oportunidades. Y en cuanto a nuestras ciudades, y es verdad que la pandemia es un fenómeno predominantemente urbano, debido a las restricciones, los desplazamientos se han reducido drásticamente. Sobre todo los que se realizan en coches particulares, en turismos. Todos hemos visto las imágenes de París, Londres y otras metrópolis con las calles vacías. Se ha mejorado la calidad del aire y hay menos ruido, menos congestión hoy en día. Y muchas ciudades han decidido acertadamente que esto no es algo malo y que la recuperación después de la pandemia debería intentar mantener esos efectos positivos. En general, eso quiere decir que necesitamos recuperar el espacio de los coches y devolver este espacio a la ciudadanía. París, por ejemplo, ha decidido cerrar más del 70% de las zonas de aparcamiento dentro de la ciudad y en París también tienen planes de establecer lo que ellos llaman una ciudad de 15 minutos, es decir, una ciudad que ofrece acceso a todos los servicios relevantes dentro de un radio de 15 minutos, a pie o en bicicleta. Milán, Barcelona, Londres y Copenhague son otros ejemplos de ciudades con estrategias para convertir la recuperación post-pandémica en una recuperación ecológica y justa, convirtiendo el espacio para automóviles en carriles para bicicletas y peatones, plantando árboles, construyendo parques y invirtiendo más en el transporte público. En la red de alcaldes C40, unas 40 ciudades de Europa y también de otros países han formado un grupo de trabajo muy progresista que dentro de ello tienen un grupo de trabajo para la recuperación del COVID-19. El objetivo es hacer que la recuperación sea justa y ecológica, o como lo expresan en su manifiesto, y cito, queremos reconstruir nuestras ciudades y economías de una manera que mejore la salud pública, reduzca la desigualdad y aborde la crisis climática.
En resumen, es una recuperación roja y verde. Y ese es el tipo de desarrollo que la izquierda debería facilitar en nuestras ciudades. Pero no se trata solo de nuestras ciudades. En Europa, casi el 80% de los transportes terrestres de mercancías se realizan en camiones, lo que genera muchas emisiones, mucho ruido, mucha congestión. De la izquierda a la derecha hay un consenso sobre la necesidad de transportar más mercancías por ferrocarril y menos por carretera. Pero en nuestra sociedad moderna, impulsada por la lógica del just in time, justo a tiempo, eso no sucederá. Sin embargo, durante la pandemia algo sucedió. Cuando el transporte de mercancías por camión se atascaba muchísimas veces en nuestras fronteras o atascaba porque los conductores estaban en casa debido al virus, el transporte de mercancías por ferrocarril ha funcionado bien, sin problemas. Y, de hecho, ha crecido durante la pandemia. Quizás eso sea el comienzo de un cambio modal hacia el transporte de mercancías, que es más sostenible. Ojalá sea así. Y nosotros, como políticos y políticas, deberíamos apoyar este cambio. Una forma de hacerlo sería gravar el transporte por carretera y utilizar los ingresos para desarrollar la red ferroviaria y las vías navegables. El mejor ejemplo se encuentra en Suiza, el principal país de tránsito de Europa. En el año 2001, el gobierno suizo impuso un recargo por vehículos pesados, es decir, un impuesto sobre el transporte por camiones pesados. El impuesto ha sido un verdadero éxito, reduciendo el número total de transportes pesados a través del país y los ingresos generados se han invertido en el sistema ferroviario, es decir, todo un éxito. Otra cosa que podrían hacer los estados ahora mismo sería reducir o eliminar por completo las tarifas de acceso a las vías que los operadores ferroviarios pagan para transportar mercancías. Eso abarataría el transporte por ferrocarril y el sector ferroviario crecería. Algunos países lo han hecho durante la pandemia, por ejemplo, Alemania y Francia, por mencionar dos ejemplos. Me gustaría concluir con algunas reflexiones sobre cómo la izquierda debería abordar los problemas de la transición verde. Todos damos la bienvenida a la idea de un nuevo pacto verde. ¿Por qué? Porque combina menores emisiones con la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. A veces decimos en Suecia que una verdadera transición verde sería imposible sin una acción política de izquierdas. Pero yo diría, además, que una acción ambiental ambiciosa sería en sí misma una buena política de izquierdas. Por ejemplo, antes he mencionado esas 400.000 muertes prematuras que ocurren por contaminación del aire. ¿Quiénes son las personas detrás de estas cifras? Es decir, ¿quiénes viven en viviendas cercanas a las autopistas ruidosas y las industrias sucias? Pues no son los ricos, es la clase trabajadora y los que tienen pocos recursos. Por lo tanto, construir ciudades más ecológicas con transporte público, quizás gratuito, beneficiaría a los menos favorecidos, es decir, a nuestros votantes. Otro ejemplo, la fiscalidad medioambiental suele ser una buena política también desde una perspectiva de clase. Los ricos tienden a tener más automóviles, los coches que tienen son más grandes y los utilizan más. Por lo tanto, pagarían ellos más si grabásemos los coches. Y si los ingresos se destinaran al transporte público, o andar en bicicleta, o fomentar estas actividades, eso beneficiaría aún más a los menos favorecidos. Y imagínense un impuesto progresivo a los vuelos aéreos, en el que el precio de los billetes aumentaría con la cantidad de viajes que se realizan durante el año. Bueno, serían los viajeros frecuentes los que pagarían el precio. Y los ingresos, los viajeros frecuentes suelen ser los ricos, y los ingresos podrían destinarse al transporte público y a reconstruir nuestra red ferroviaria, en beneficio de todos. Un último ejemplo, en Estocolmo, en Suecia. En el 2006 aplicamos una tasa de congestión a los desplazamientos urbanos en coche.
Es decir, todos los desplazamientos que se realizan en coche dentro de la ciudad de Estocolmo. Incluso ganamos un referéndum acerca de esta tasa y hoy en día esa tasa se ha convertido en un impuesto de congestión. El impuesto genera valiosos recursos que pueden utilizarse para mejorar el transporte público en la capital sueca. ¿Y quién se beneficia de eso? Pues por supuesto la clase trabajadora y también las mujeres, más que los hombres, porque las mujeres normalmente conducen menos y utilizan más el transporte público. Entonces, lo que quiero decir es que las políticas ambientales ambiciosas son cruciales para prevenir una crisis climática y un colapso de la biodiversidad, pero también estas políticas ambientales ambiciosas son también políticas muy buenas desde una perspectiva de clase y desde una perspectiva de género. Y nosotros en la izquierda somos los que mejor sabemos combinar esas dos perspectivas. Y ese es el papel que deberíamos desempeñar nosotros y nosotras cuando se implemente el Pacto Verde en nuestros respectivos países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por esta estupenda presentación. También tenemos con nosotros hoy a Henry Purje, que trabaja como asesor del gobierno finlandés y que está aquí para hablarnos de las bondades y de los límites de la experiencia gubernamental. Henry, tienes la palabra. Sí, creo que mi micrófono ha estado muteado. Me gustaría hablar de nuestras experiencias en el gobierno. Tenemos un partido verde que comparte nuestras convicciones, nuestros objetivos. Me gustaría dar algunos apuntes sobre mí mismo. Yo trabajo en el movimiento por la justicia global. También pertenezco al movimiento por la justicia climática. Hace 4 años empecé a trabajar como asesor de los concejales municipales y el año pasado empecé a trabajar como asesor de un grupo incluido también en el gobierno, un asesor de políticas climáticas y económicas. Todos los partidos implicados en el despliegue de políticas tenemos que trabajar en este sistema representativo. Por supuesto, esto exige muchos sacrificios y también puntos de tensión. Me gustaría hablar de esa tensión, entre los límites y las posibilidades, desde mi propia experiencia. En Finlandia estamos en un gobierno de coalición. Tenemos 5 partidos, principalmente, los principales, son socialdemócratas. De centro izquierda, clásicos. Muy conservadores. Tenemos luego también un partido de centro únicamente. Muy conservador. También fiscalmente, en este caso. Luego tenemos representantes de una minoría de habla sueca que son muy liberales en términos de políticas económicas. También tenemos a los verdes, que tienen ese punto de vista medioambiental
y que son bastante cercanos a los socialdemócratas, no son muy de izquierdas. Nuestro partido defiende una política radical en cuanto al clima. Entonces, este es un poco el espectro que tenemos en el gobierno de coalición. Esta es un poco la configuración de nuestro gobierno en la actualidad. Se ha mencionado antes que la crisis es también una oportunidad. En algunas ocasiones, las crisis nos brindan grandes oportunidades, pero también esas oportunidades pueden ser negativas o tener esa vertiente negativa. Yo creo que hay una oportunidad de reestructuración también de la sociedad. En Finlandia, en Países Bajos y Alemania tenemos muchas similitudes. Y tenemos un espacio de políticas que también tienen sus convergencias. A largo plazo, hemos podido hacer cosas en términos de reestructuración. Se han llevado a cabo distintas acciones para lograr una transformación justa. Y si vemos el paquete de recuperación de la Unión Europea, veremos que también se tiene en cuenta esa parte de reestructuración. Hemos decidido que el 50% de los fondos vengan del IRF, del Fondo por una Transición Justa, para la transformación verde, la transformación ecológica, que se invertiría en educación, en investigación, etcétera. Y estamos intentando utilizar estos fondos para lograr una transición ecológica. Por lo tanto, sí que estamos planificando cosas, queremos ser un país neutro en carbono. Como digo, la crisis también puede ser un momento de oportunidad. También trabajamos en el sistema de transporte. Y en este sector tenemos 80 acciones en marcha. Tenemos también un sistema fiscal muy ambicioso que quiere servir como compensación. Una compensación que quiere ser regional y social. Y también producirá cambios, porque implicará unos impuestos medioambientales
y permitirá distribuir los ingresos de una manera justa. A mí esto me gusta porque es algo que hemos pedido de manera recurrente. Hemos realizado una reforma fiscal. Hemos logrado que se invierta más en renovables, que en el presupuesto haya una mayor partida. Se ha invertido mucho dinero en tecnología verde. Desde el punto de vista de justicia social, también hemos aumentado las prestaciones por desempleo, por vivienda, las ayudas, por lo tanto, se han podido mejorar y a mí eso me parece estupendo. Y digo todo esto que me parece positivo para mostrar cómo también se pueden lograr cosas en este contexto. Lynn Boylan lo ha mencionado en su presentación y estoy de acuerdo con ella. Estamos logrando hacer un buen trabajo en un contexto difícil. Estamos trabajando dentro de los límites de lo posible, dentro de un gobierno de coalición que he descrito y que, como tal, nos limita mucho. Y, como digo, hemos aumentado la financiación para las prácticas agrícolas, las ayudas, ayudas a la bioeconomía. Hemos mejorado la fiscalidad. Hemos intentado que no sea tan desigual. Tenemos un programa muy ambicioso, pero al mismo tiempo tenemos una empresa estatal en Alemania. Tienen una de las plantas más importantes de carbón en Europa. Y esta empresa estatal finlandesa está intentando llevar a demandar a Holanda por las prácticas irregulares que llevan a cabo también en sus plantas. Por lo tanto, como digo, en cuanto a acuerdos de comercio y de inversión, no estamos consiguiendo llevar a cabo cambios fundamentales, me temo, y esta sería la parte negativa de toda esta situación. Por lo que digo, por lo que vemos, por lo tanto, se pueden hacer cosas, pero estamos muy limitados. Hay que ver qué se puede hacer, qué puede ayudar, aunque no sea lo ideal, en el contexto en el que nos movemos. Hay que ser realistas y hay que intentar aprovechar las oportunidades que tenemos para ir poquito a poco consiguiendo cambios positivos en el país. Otra alternativa
de gobierno sería pues mucho peor, sería seguramente, y seguramente sea el siguiente gobierno, pues será un gobierno más xenófobo y probablemente vayamos a peor. Por eso digo que hay que aprovechar lo que ahora tenemos para avanzar y seguiremos trabajando aunque estemos en la oposición. Muchas gracias por esta presentación. A pesar de los problemas de sonido, vamos a pasar a la siguiente presentación por parte de Jesper Kiel, consejero danés. Va a hablarnos sobre el cambio climático desde el ámbito local. Jesper Kiel, tienes la palabra. Hola, soy Jesper Kiel, soy coordinador de concejales municipales en Dinamarca. Tenemos a concejales representados en 69 de los 98 municipios del país. Yo, por lo tanto, soy concejal también en el municipio de Svendborg, que vemos aquí en el mapa, que tiene 58.000 habitantes y la mitad de ellos viven en Svendborg. En concreto, como hemos marcado en verde en el mapa, vamos a ver la situación política. Aquí tenemos un gobierno social demócrata apoyado por dos partidos que quiere aprobar una ley sobre el clima cuyo objetivo es la reducción de emisiones de CO2 un 70% antes del año 2030. Todavía estamos lejos de ese objetivo y lo sabemos. La situación actual es que el 50% de la electricidad proviene o tiene un origen eólico, proviene de aerogeneradores, principalmente terrestres, y también en el futuro habrá más aerogeneradores marinos, offshore. El 10% de toda la energía que consumimos tiene origen eólico, por lo tanto, en el futuro vamos a necesitar utilizar más electricidad. Estamos apostando por añadir el número o por aumentar el número de aerogeneradores con los que contamos. Tenemos, por lo tanto, necesidad de aerogeneradores offshore en la parte norte de Alemania y en Dinamarca. Contamos con mucho viento, pero todavía no lo aprovechamos lo suficiente, por lo tanto necesitamos más. Necesitamos también más coches eléctricos, más autobuses eléctricos. Y también tenemos que cambiar el sistema de calefacción de los hogares. Debemos pasar de calefacciones basadas en gas natural, en petróleo, etcétera, a nuevas calefacciones con bomba de calor que permitan además contar con sistemas de calefacción urbana. En la mayor parte de las localidades danesas existen ya esos sistemas de calefacción urbana. Son sistemas baratos que suministran a 7.000 hogares. Es la forma menos costosa de calefacción. Se aprovecha de una electricidad a bajo precio que podemos generar gracias al viento y gracias al sol. El objetivo es reducir la emisión de CO2 hasta llegar a 0 emisiones de CO2 en un futuro lo más cercano posible.
Al mismo tiempo, tenemos en Dinamarca una larga tradición de incineración de residuos, que también además aprovecha esta energía generada para la calefacción. Ahora casi todos los municipios están trabajando para mejorar la tasa de reciclaje, en la producción de biogás, en el reciclado de plásticos, etcétera. Entonces, en el futuro vamos a contar con menos residuos, vamos a quemar menos residuos y tendremos una sobrecapacidad de incineradoras de residuos en el país. Entonces, lo que haríamos probablemente y previsiblemente es importar residuos de Europa, de Alemania, etcétera. Pero tenemos que detener este proceso para reducir las emisiones de CO2, porque los residuos que quemamos contienen mucho plástico y por lo tanto vamos a emitir mucho CO2 si continuamos así. En Europa no podemos detener esa importación de residuos, entonces lo que tenemos que hacer es reducir la capacidad. En Svendborg todos los hogares separan sus residuos y creemos que podemos aumentar la tasa de reciclaje del 31% hasta más del 50% en pocos años. Esto permitirá reducir la cantidad de residuos que incineramos de 19.000 toneladas a 11.000 toneladas anuales. Nuestra planta de incineración de residuos local incinera 50.000 toneladas de residuos. Entonces necesita llegar a esa capacidad, si continuamos así, a 50.000 toneladas. Entonces, como no generamos tantos residuos, importamos esos residuos. Lo que tenemos que cambiar, por lo tanto, es esa capacidad. ¿Cuál es la solución? Vamos a volver a la precedente, por favor, a la diapositiva anterior. ¿Cuál es la solución? Por lo tanto, podemos cerrar las incineradoras de residuos, pero el plan es hacerlo así de manera progresiva y también reducir las emisiones de CO2. En Copenhague en concreto, Copenhague es 10 veces mayor que Svendborg. Hace 30 años se construyó una incineradora de residuos que era demasiado grande, demasiado costosa para el municipio de Svendborg. Y Copenhague lo hizo el año pasado. Es una planta bastante chula, tiene este aspecto que vemos en la imagen, incluso hierba artificial. Y esa planta continúa utilizándose. Hasta, por supuesto, que se devuelvan todos los créditos que se han contratado. Es una planta demasiado grande, demasiado costosa, de nuevo. Y se construyó el año pasado, lo recuerdo. Por lo tanto, esta es la situación. ¿Qué podemos hacer al respecto? Si observamos nuestro municipio, nuestro plan es cambiar los vehículos y lograr que antes de 2030 la mayoría de los coches y autobuses sean eléctricos. Otros municipios ya han hecho el cambio a los autobuses eléctricos. Y ese es un proceso que nosotros también vamos a llevar a cabo. En la zona de nuestro municipio contamos con 50 aerogeneradores terrestres. La mayor parte de ellos son demasiado viejos, muy pequeños y hay que cambiarlos. Y en los próximos 10, 20 años vamos a tener que cambiar esos aerogeneradores por otros mejores y mayores. No es una medida muy popular, pero tendremos que ir haciéndolo en esta transformación.
Y al mismo tiempo, los propietarios de grandes terrenos quieren poner paneles solares y tenemos que ir encontrando las mejores ubicaciones para estos parques solares. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Estamos trabajando en todos estos progresos y avances y tenemos que también luchar contra la crisis climática. Tenemos que trabajar a nivel internacional, nacional y local y seguiremos haciéndolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jasper. Ha sido genial escucharte a ti y aprender sobre tu experiencia. Y ahora, por último, por no por ello menos importante, tenemos a Gillian Martín, que proviene del Partido Verde Escocés. Gillian, te paso la palabra. Muchas gracias. Kaixo. Es una pena no poder estar ahí en Euskal Herria. Físicamente espero poder visitar pronto. Me gustaría hablaros hoy acerca de qué estamos haciendo hoy en día en el Parlamento escocés. También voy a hablar del reto que tenemos ante nosotros. Lo sentimos mucho, pero el sonido nos llega entrecortado. Haremos lo que podamos, pero la verdad es que no la escuchamos muy bien. Iremos traduciendo lo que podemos entender de su intervención, pero hay como huecos en el discurso. En el 2019, nosotros aprobamos la Ley de Cambio Climático y nos fijamos unos objetivos muy ambiciosos, los más ambiciosos de cualquier otro sitio. Queremos llegar a la neutralidad de carbono para el 2045. Tenemos unas reducciones del 75% para el 2030 y el 2030 está a la vuelta de la esquina. Y estamos hablando de un país que depende mucho de empleos que dependen a la vez de carbono, del petróleo y el gas, etc. Entonces, creemos que las soluciones para cumplir con estos objetivos, las soluciones son posibles. Tenemos que mejorar nuestros sumideros de carbono. Podemos hacer eso en las zonas donde hay muchas turbas, que tenemos grandes regiones, grandes turberas. Se han secado muchas de las turberas para fines agrícolas. Los terratenientes muchas veces han secado las turberas para utilizar las zonas como zonas de caza. Y hemos invertido 250 mil millones en la reconstrucción de estas zonas y seguiremos invirtiendo en los siguientes 10 años para convertir estas zonas en sumideros de carbono. Queremos secuestrar carbono en las turberas y queremos mejorar también la biodiversidad y queremos generar empleos verdes. Otra área en la que podemos incidir sería la industria. Nosotros tenemos una tradición muy importante en el campo de la ingeniería. Y claro, tenemos el petróleo y el gas que forman parte del problema, pero también pueden formar parte de la solución, porque tenemos a muchas personas muy cualificadas trabajando en este campo, con lo cual hay un gran potencial para la innovación por parte de las personas que hoy en día trabajan en el sector del petróleo y el gas. Y es algo que me importa a mí mucho y me toca de cerca porque mi familia proviene de este sector.
Mi padre fue ingeniero y en los años 60 trabajó en el sector del petróleo y el gas, y debido a malas decisiones por parte del gobierno de aquel entonces, él perdió su empleo y no tuvieron ellos una transición justa. Con lo cual he experimentado la falta de esta transición justa en mis propias carnes. Nuestra familia tuvo que trasladarse a otro pueblo, a otra ciudad, y por eso no quiero ver que se repita esa historia en el futuro. No puedo quedarme sin hacer nada cuando estoy viendo que hay unos sectores que dan trabajo a muchísimas personas, pero no se están adaptando, no tienen un futuro muy halagüeño y nadie está haciendo nada para proteger a los trabajadores. Tenemos que trabajar por una transición justa. Tenemos que aprovechar las destrezas, el conocimiento de los que hoy en día trabajan en ese sector, el sector del petróleo y el gas, porque tienen un conocimiento muy valioso. También se ha mencionado la política común agrícola. Y claro, nosotros pronto vamos a comenzar con el Brexit, con lo cual tampoco podemos comentar mucho sobre esta política, porque ya en el futuro no vamos a tener nada que ver con esa política agrícola común. Pero también es una oportunidad para nosotros. Podemos replantear el sistema de pagar. ¿Cómo pagamos a los agricultores? Podemos implantar políticas para fomentar el buen comportamiento, para reducir el uso de los fertilizantes, los abonos artificiales, etcétera, y podemos fomentar esos trabajos dignos dentro del sector agrícola. Y algunos otros ponentes han hablado acerca de los sistemas agrícolas y los problemas que tienen en cuanto al uso del terreno, de la tierra, pero nosotros tenemos ahora una oportunidad de replantear todo eso. Y tenemos otros temas también. Por ejemplo, queremos implantar una cobertura de Internet de alta calidad para evitar que las personas que viven en las zonas más rurales, más remotas de Escocia tengan que coger el coche para ir a la gran ciudad para trabajar, para que fomentar el teletrabajo. Esa es una de las cosas que queremos hacer. Claro, con el Brexit nuestro Parlamento se ha visto completamente inundado de papeleo para abordar el Brexit, y con lo cual hemos tenido muy poco tiempo para pensar en lo que vamos a hacer. Y claro, tenemos problemas porque tenemos una competencia parcial sobre ciertos temas. Y tenemos problemas realmente importantes. Uno de los problemas principales es que, claro, el Parlamento británico es muy distinto. El Partido Conservador no tiene nada que ver con el partido que está gobernando en Escocia. Tienen una ideología completamente distinta y las leyes que ellos también promulgan son muy distintas a las leyes que nosotros quisiéramos. Y no son leyes muy ambiciosas, no tienen objetivos muy ambiciosos en comparación con Escocia. Ellos tienen diferentes incentivos fiscales, también tienen un sistema de licencias para el sector del petróleo y el gas. Ellos controlan todo eso y también controlan y tienen competencia, eso es el gobierno central, sobre la infraestructura de transporte de petróleo y gas y el transporte de energía en general. Y claro, tienen intereses creados en todo esto. Y han quitado incentivos para la energía eólica terrestre, onshore. Han quitado esos incentivos, con lo cual los propietarios del terreno no quieren que se ponga en sus terrenos aerogeneradores porque no van a poder aprovechar estos incentivos fiscales, porque esos incentivos los han quitado el gobierno central del Reino Unido. Pero bueno, estamos todavía explorando la posibilidad de secuestrar más carbono en nuestros terrenos.
como no los podemos utilizar para los aerogeneradores, pues quizás podemos utilizarlos como sumideros de carbono. También me gustaría hablar o mencionar un poquito los efectos que va a tener sobre Escocia el salir de la Unión Europea, porque ya no vamos a estar en programas como REACH, por ejemplo, vamos a estar fuera de los acuerdos comerciales con otros países, con lo cual vamos o podemos tener una situación de competencia desleal con otros países europeos. Que claro, eso puede ser negativo para los productores de alimentos que trabajan en Escocia. He oído a muchos otros ponentes hablando de las desventajas de las políticas europeas, pero yo os veo con envidia. Porque claro, por lo menos todos vosotros formáis parte de un grupo de países que, bueno, yo creo que la mayoría, por lo menos estos países, han establecido el cambio climático como una prioridad. Pero nosotros formamos parte del Reino Unido y en el Reino Unido el cambio climático no es una prioridad, ni mucho menos. Es verdad, me doy cuenta que, claro, sueno muy negativa cuando hablo del Reino Unido y nuestro lugar en el Reino Unido. Pero claro, luego hay una razón. Por esa tenemos un parque de viviendas muy antiguo. Yo, por ejemplo, estoy aquí con una manta porque mi casa es muy fría y tengo frío en estos momentos. Estamos intentando en Escocia mejorar nuestra red de cargadores para vehículos eléctricos y queremos reducir o gravar la venta de gasolina y diésel para el 2022, pero claro, eso es muy difícil. Hemos invertido mucho también en la energía eólica offshore y onshore también, pero claro, todo lo que hacemos o todo lo que ganamos en un buen día, un día con viento, con todos estos aerogeneradores, pues toda esa energía no se puede almacenar en estos momentos, con lo cual tenemos que buscar maneras de utilizar, aprovechar mejor esta energía que se crea. Y tenemos el Banco de Inversiones de Escocia, que tendremos dentro de poco, que va a poner como prioridad proyectos bajos en carbono. Tenemos en Escocia muchas zonas rurales con un servicio de autobuses pésimo. Tenemos una red ferroviaria también bastante deficiente, con lo cual muchas personas necesitan un coche porque la red de transporte público no es suficientemente buena en estos momentos y todo eso forma parte de la transición justa. El gobierno ahora en estos momentos está actualizando su plan para luchar contra el cambio climático, pero claro, luego ocurrió todo eso del coronavirus y claro, todo se ha visto un poco ralentizado, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gillian. Bueno, una presentación genial acerca de los retos que tienen en Escocia. Muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas gracias por todas vuestras presentaciones. Nos han parecido muy interesantes, muy prácticas las presentaciones. Y ahora vamos a pasar a las conclusiones. Tenemos Idoia Letona, que está en Bruselas, y Idoia va a resumir lo que hemos oído hasta ahora en este panel. Idoia, it seems that your micro is off. Idoia, yo creo que tu micrófono está muteado. Pruébalo, por favor. Sound from you. No sound, sorry. Idoia, te vemos pero no te oímos. No tenemos sonido. Lo siento.
tenemos algún problema técnico con el sonido de Idoia. Vamos a intentar solucionarlo para poder escucharla desde Bruselas. Idoia, are you there? No? Let's try again. It seems it works now. Yes, Idoia? Muchas gracias a todos los ponentes. La verdad es que en este panel, como en los demás, hemos podido escuchar a ponentes de alto nivel y la verdad es que va a ser muy difícil hacer un repaso de 5 minutos cuando se ha hablado de esos límites, de esas claves de las políticas climáticas europeas. Creo que hemos podido escuchar experiencias de diferentes niveles de gobierno, nos han hablado de sus prácticas, experiencias y limitaciones y hemos podido escuchar cosas muy interesantes. En primer lugar, Lynn Boylan desde Irlanda nos ha hecho un análisis y una crítica de esas políticas presentando las contradicciones que tiene esta política. Ha hablado de esas funciones de recuperación, de la búsqueda de la transición justa. También se planteaba que para plantearnos el reto del Green New Deal no solo debemos enfocarnos en el empleo, sino también poner en valor o poner en el foco la economía de los cuidados, la sanidad y también se hablaba de esa perspectiva utilitaria de la naturaleza. Entre otras cuestiones, ha hablado de esa vulneración de los derechos de las comunidades indígenas. Nos ha hablado también de la situación del sector de la agricultura en Irlanda y comentaba cómo no se está teniendo en cuenta el beneficio del pequeño agricultor. Y planteaba también que podemos hacer mucho más en el ámbito climático, pero que las propias instituciones son las que a menudo obstaculizan esta posibilidad. Jens Holmes, desde Suecia, hablaba de las implicaciones del sector del transporte en la emergencia climática, hablaba del impacto que tiene en la calidad del aire y hablaba también de que 1/3 de las emisiones a nivel europeo provienen de este sector y proponía también que los objetivos que se están planteando desde Europa se quedan cortos en comparación con el Acuerdo de París. También planteaba la necesidad de una mejora del transporte, de una reducción del transporte. Hablaba también de la necesidad de reforzar el transporte público y ha planteado diferentes ejemplos de efectos positivos de la pandemia en este sentido y planteaba que después de la pandemia también deberíamos enfocarnos en mantener este desarrollo positivo de estas consecuencias que hemos podido ver. Nos han hablado también de que una mejora del transporte público conllevaría una mejora de las condiciones para mujeres, para las personas más desfavorecidas. Henry Purse, desde Finlandia, nos hablaba de poder concebir esta crisis como una oportunidad. Hablaba de la inversión que se hará en empleo verde, en la inversión en una auténtica transición verde y justa. Planteaba entre los objetivos alcanzar la neutralidad de carbono y también planteaba diferentes iniciativas que se han planteado para el sector del transporte. También presentaba un ambicioso plan para alcanzar la justicia social. En cuarto lugar, Jesper, desde Dinamarca, nos hablaba desde su función como concejal, hablaba de esas prácticas de carácter local, de esas estrategias para hacer frente al cambio climático desde ese nivel de gobierno local. Hablaba de aerogeneradores, hablaba de las redes de calor, hablaba del número de aerogeneradores que cuentan y cómo así consiguen una energía barata que también se destina para estas redes de calor de las ciudades. También ha hablado de la incineración y de cómo se plantean reducir la capacidad para aumentar, entre otras, la tasa de reciclaje. También
Ha mencionado entre diferentes acciones que van a tomar la transformación de la flota de autobuses hacia una flota eléctrica y también la proliferación de paneles solares. Gillian Martin hablaba de esa ley con objetivos ambiciosos y ha mencionado algunas de las prácticas, como por ejemplo el aumento de los sumidores de carbono y también la mejora de las turberas. Además, hablaba de esa intención de crear empleo verde y de la gran tradición que tienen en Escocia en cuanto a ingeniería industrial y el potencial que existe también para utilizar este sector para poder llevar a cabo una transición justa. También en el caso de Escocia, este no es el único reto que tienen, porque a menudo carecen de unas competencias completas y no comparten varias de las políticas que les llegan desde el gobierno central británico. Y por eso también plantean la sensación que les provoca el quedarse fuera de esta comunidad debido al Brexit. Bueno, esto ha sido un resumen de estas 5 intervenciones muy interesantes. Creo que hemos recibido mucho material para continuar reflexionando y seguramente tendréis preguntas interesantes que plantear, así que yo ya lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Gracias por este estupendo resumen. Y ahora sí, pasaremos a las preguntas. Preguntas sobre este cuarto panel, el último del día. Primera pregunta que hace Íñigo para Henry Purrier. Trabajando dentro de los límites de lo posible y aprovechando las oportunidades de este momento, ¿es posible cumplir los objetivos que exige la Agenda de Transición Ecológica? Yo creo que de momento hemos podido ir cumpliendo objetivos. Hemos intentado mejorar las políticas que se iban aplicando. Yo creo que lo positivo es más importante que lo negativo. De momento, en Finlandia, 7 de cada 8 partidos están comprometidos en cuanto a objetivos ambiciosos, objetivos climáticos me refiero. Por lo tanto, incluso los centristas del gobierno están comprometidos también con estos objetivos. Por lo tanto, esto nos ha dado un apalancamiento interesante y también es algo digno de mención. Hay una pregunta para Gillian Martin. La hipotética independencia de Escocia, ¿cómo condicionaría la soberanía energética de Escocia? Es decir, ¿se prevé algún conflicto en torno a la apropiación del petróleo? Bueno, desde luego somos muy escépticos. Hay mucha gente cuyos trabajos dependen del gas, por ejemplo. Por lo tanto, hay situaciones muy diferentes. Lo que vemos es que hay mucha gente que se siente incómoda respecto a lo que va a ir ocurriendo con el petróleo y el gas y cómo van a ir evolucionando las cosas. Por lo tanto, tendremos que ir viendo, tenemos que intentar construir alternativas a nivel energético. Por ejemplo, podemos pensar en el hidrógeno, que es algo en lo que se está investigando. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos muchos retos. Tenemos que ir poco a poco cambiando nuestro modelo
y veremos a ver qué va ocurriendo. Una pregunta a Manu que se la hace a Jesper Kiel. Has hablado mucho sobre el district heating de Dinamarca, del calor comunitario. ¿Ya hay suficiente biomasa para ello en Dinamarca, para la red de calor? ¿Y se importa biomasa suficiente? ¿Hay alguna alternativa? ¿Cuál puede ser la alternativa ante ello, ante esa posible escasez? Sí, es una buena pregunta. Alemania utiliza mucha biomasa y eso es un gran problema. Importamos la mitad de la cantidad de biomasa que necesitamos y que consumimos. Muchas de las calefacciones urbanas la utilizan y utilizan también carbón. Y utilizan grandes bombas de calor. Vemos que ahora es más barato utilizar energía proveniente de los aerogeneradores. Por lo tanto, ese será el futuro, esa es la alternativa. Y de esa manera vamos a reducir al máximo la biomasa que necesitamos. Y así solucionaremos ese problema. ¿Qué hace Amets? En los paneles anteriores, para cualquiera de los panelistas, por cierto, en los paneles anteriores ha salido nombrada en numerosas ocasiones la importancia de que la transición ecológica la hagamos con un componente de justicia climática. En este sentido, teniendo en cuenta el consumo de recursos que hacemos desde Europa y la huella ecológica acumulada, ¿cómo podemos apoyar o al menos no entorpecer las posibilidades de los pueblos del sur para realizar sus propias transiciones socioecológicas? A ver, ¿alguno de los panelistas que se anime a responder la pregunta? Sí, yo me animo. Como ya he dicho antes, yo trabajo en el movimiento por la justicia global y también nos centramos en el sur global y en África, en nuestro trabajo, sobre todo en el este de África y en los países de aquella zona. Y por lo tanto me parece una muy buena pregunta. Si analizamos las emisiones per cápita, los países subsaharianos principalmente están muy cerca de cero. Y entonces les estamos quitando la posibilidad de desarrollar sus economías y eso sería un gran error. Yo no creo que la dependencia sea el camino, tampoco creo que haya que repetir y caer en los mismos errores, pero en este momento yo creo que no tendríamos que limitar y ser demasiado estrictos a la hora de limitar el desarrollo de las economías de esos estados. Yo creo que tendremos que tener mucho cuidado ahí. Dicho esto, y muy brevemente, diré que, hombre, lo ideal sería que pudieran pasar a la siguiente fase, ¿verdad? Necesitamos soluciones tangibles. Que podrían pasar por la energía solar. Pero habrá que ir viendo en cualquier caso. Ok, Henry, thank you. Y otra pregunta más, kasu honetan danik egiten du, galdera egiten du, eta galdera da... La pregunta es la siguiente.
el tren de alta velocidad va a recibir fondos desde Europa como un proyecto verde. ¿Qué se puede decir en este caso? Que son ideas y falsas. ¿No sería mucho mejor decir la verdad a la ciudadanía y más que de crecimiento decir que no hay otra manera de hacerlo? Cualquier panelista puede contestar a esta pregunta en torno al tren de alta velocidad. Sí, ¿quién va a responder? Sí, yo puedo contestar. Bai, nik erantzungo dut, bai, hitza duzu. Sí, sí, puedes hablar. Bueno, a mí me parece una buena idea financiar los trenes de alta velocidad con dinero público, porque la alternativa sería más coches en las carreteras, más emisiones, más ruido, más congestión, con lo cual me parece una buena idea invertir en un sistema ferroviario. Porque, claro, tenemos que poder viajar de forma rápida entre las ciudades de Europa y para eso necesitamos trenes de alta velocidad. Entiendo que cuestan mucho dinero, pero yo lo veo como una inversión. Una buena inversión, además. Muchísimas gracias por este comentario. Bueno, nos quedamos sin tiempo, con lo cual tenemos que cerrar este cuarto panel. Nos sentimos muy satisfechos porque este congreso, lo han seguido más de 2.000 personas a lo largo del día. Hay 3 que provienen de Bélgica, 25 de los Estados Unidos, 150 de Madrid, 130 de Santa Cruz de Tenerife y 112 de Valencia y los demás del País Vasco o de Euskal Herria. Son cifras muy altas, entonces muchísimas gracias a todos los que nos han seguido desde casa. También tengo que decir que todos los paneles, todas las sesiones estarán disponibles en Internet. Si alguien quiere escuchar o volver a escuchar los debates. Muchísimas gracias entonces a todos. Gracias en particular a todos los que nos han seguido desde casa. También a nuestros ponentes Lynn, Jens, Henri, Jesper y Gillian y Idoia. Espero que hayan disfrutado de este debate y les emplazo mañana a las 10 de la mañana para la siguiente sesión. Muchas gracias.